Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, analizar cuál es el error que cometemos, ¿no? Para cuando nosotros interpolamos. Porque en realidad nosotros estamos interpolando y estamos tratando de aproximar a una función que no conocemos. O en general podríamos no conocerla. A veces puede ser una función que sea muy compleja evaluarla y damos algunos puntos y lo que hacemos es interpolar esos puntos. Pero bueno, de todos modos, uno lo que está, al hacer una aproximación, está cometiendo un error, ¿no? Entonces, supongamos que la función que nosotros vamos a interpolar es una función continua, n veces derivable en un intervalo AB, ¿sí? Y x0 a xn es el intervalo de interpolación, el que estuvimos utilizando hasta ahora, y acuérdense que cuando interpolamos no nos podemos ir fuera de ese intervalo, ¿sí? Ni antes ni después de donde empieza el intervalo o de donde termina. Y que esos puntos son todos distintos, no interesa el orden, ¿sí? Y tenemos entonces... Perdónale que interrumpa. Lo de la razón por la cual no puedo irme del intervalo, o sea, una de las razones es que esa expresión de error que aparece ahí abajo vale solo dentro del intervalo. Eso ya no es válido fuera. Por eso es que no puedo irme fuera del intervalo, que se conoce como extrapolación, que no es para nada confiable. A veces uno tiene que hacerla, porque no queda remedio, pero no es para nada confiable la extrapolación. Extrapolación, ¿sí? Porque no tengo Fuera del control, intervalo, no tengo medición del error. Acá, adentro en la interpolación sí, tengo esa fórmula. fuera lo que uno hace es extrapolar y no sabemos. Extrapolado lo que dice es peligroso. Tomarlo con puntillas, tomarlo así Claro. con pinzas, lo que sale de extrapolar. Entonces decimos que la f de x, que es la función que nosotros queremos aproximar, fíjense la expresión esta, ¿no? Ustedes conocen esta expresión. Una f de x es la función con la que el polinomio con el que aproximamos a la f más un error, un residuo. Fíjense que esto tiene la forma que tenía el polinomio de Taylor. ¿Se acuerdan? Que era un polinomio más un residuo, ¿no? El polinomio con el que aproximamos la función, pero eso todo lo hacíamos alrededor de un punto. No vamos a demostrar cómo llegamos a la expresión esta del error, pero fíjense que tiene también una forma equivalente a la de, no digo igual, equivalente a la de Taylor. Fíjense que acá lo que nos aparece en esta fórmula de residuo es el producto. Fíjense que si yo voy de x0 a xn, lo que me aparece acá es un producto de estos monomios, x menos x0 por x menos x1 por x menos xn. Si yo pensara en Taylor, solo hubiera tenido, supónganse, hubiera... empezamos. A ver, entro y vuelvo a salir. Yo la veo, profe. Yo la veo a la pantalla. Yo te veo perfecto, Alejandro. ¿No? A ver, ¿quieren que vuelva y entre a salir? A ver si solucionamos. Ah, bueno. Ha sido un... Bien. Entonces tenemos... el error tiene esta expresión. Y que depende de esta productoria de monomios de x menos x0 por x menos x1, hasta x menos xn, por la derivada de orden n más 1 de psi, donde psi pertenece al intervalo cerrado AB, sobre n más 1 factorial. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es acotar el error, ¿sí? Bueno, uno puede acotar la derivada, bueno, el n más 1 factorial es un número, acotar la derivada, tal cual la acotaban cuando hacían Taylor. ¿Se acuerdan que uno tomaba el módulo de la derivada de orden n más 1 y le evaluaba en un psi, donde el módulo de esa derivada se hacía máximo? Entonces tomábamos la cota de eso. Ahora, la interpolación, fíjense que lo que va a pesar mucho en el error es esto. Entonces, a ver, les pregunto. Fíjense qué pasaría si uno tiene muchos puntos, ¿sí? Si uno tiene muchos puntos, fíjense cómo pesaría esta productoria.
Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que yo puedo tener una tabla de valores, ¿sí? Como la que veníamos haciendo. ¿Y cuál es el problema? Desconozco la función, ¿sí? Entonces, ¿cómo acoto la derivada? Entonces, esas son preguntas que me tengo que hacer. ¿Qué pasa? Cuando tengo muchos puntos, yo podría tenerla, la función, y tener puntos de esa función y interpolar. Entonces no tengo problema. Pero si tengo solo una tabla de valores, ¿qué hacemos? Y si tengo muchos puntos, ¿en cómo me perjudica esto? Bien, eso son algunas preguntas que me tendría que hacer para poder analizar el error. Bien. Profe, Sí. que el resto se exprese de esa forma quiere decir que de la forma que interpolamos a la función nunca hay restos, tipo, está bien aproximada en esos puntos, datos. Claro, en los puntos, a ver si te entendí. Vos decís, ¿qué pasa en los puntos por donde pasen, por donde están las condiciones de interpolación? Claro. ¿Cuánto es el error? Claro, el error sería 0. Porque... Exactamente. Eso tiene que pasar siempre. En los puntos de interpolación el error es 0. Sí, está buena ¿cómo se llama? La acotación. Una de las consecuencias de la expresión esa es que el error en los puntos de interpolación es 0, porque yo la obligo a pasar por esos puntos, ¿sí? Bien. Bueno, acá estaba dicho eso ahí arriba, ¿sí? Y acotamos, una de las cosas que tengo que hacer es acotar la derivada de orden n+1. Ustedes ya saben acotar o vieron cómo acotar una derivada, es decir, acotamos la derivada en un sí que pertenezca al intervalo de interpolación, de tal manera que el módulo de esa derivada se haga máximo. Entonces, ese módulo es menor o igual que n. Entonces, ahora, fíjense que esto es como una idea contraintuitiva, porque uno diría, bueno, tengo pocos puntos, aproximo, y si tengo más puntos, pareciera que mejoro la aproximación. Pero justamente, la expresión del error, si yo tengo muchos puntos, me aparece un polinomio de grado muy alto. Y eso me va a generar, ¿sí? Perdón. Y eso me va a generar un polinomio de grado muy alto y eso me va a generar un fenómeno, que es lo que llamamos fenómeno de Runge. ¿Sí? Ahora vamos a ver en gráficas qué es ese fenómeno. Si yo hago un ajuste, lo que voy a ver es que sobre los extremos aparecen oscilaciones. En general, en la parte central, el ajuste es bueno, ¿sí? Pero sobre los extremos aparecen unas oscilaciones. Esas oscilaciones, obviamente, fueron estudiadas por primera vez por Runge y lleva el nombre del fenómeno de Runge. Entonces, el error es como que el error se va propagando hacia los extremos. Bien, ahora dijimos que no conocemos, podíamos no conocer la función, ¿sí? Con la que estamos interpolando. Porque tengo una tabla de datos numéricos. Supónganse, ustedes toman datos en el laboratorio y ustedes no saben qué es cuál es la función. Hay una relación, ¿se acuerdan cuando vimos diferencias divididas? ¿Sí? Cuando hicimos la tabla de diferencias divididas con Newton. Y ahí existe, no vamos a ver la demostración, pero no es complicada. Hay una relación entre la derivada de orden n+1 y la diferencia dividida de orden n+1. Esto esto nos genera, digamos, un problema adicional. Si yo tengo, supongamos, 3 puntos y yo quiero calcular el error, a mí me piden la diferencia dividida de orden n+1. Entonces yo tendría que agregarle a la tabla un punto, ¿sí? Para poder calcular la diferencia dividida de orden n+1 y así acotar la derivada, que es la que yo no conozco, ¿sí? Esa es la ventaja del método de diferencia dividida. ¿Se acuerdan que dijimos? Al método de diferencia dividida uno le puede agregar un punto y me sirve toda la tabla. Ahora, si estamos tomando datos experimentales, hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué punto vamos a agregar? O hacemos un polinomio de orden menor y usamos el último punto de la tabla, por ejemplo. Y ese es el que consideramos como punto agregado. Y eso hay que ver, de acuerdo al problema que tengamos, cómo lo manejamos. Pero la ventaja es esta, que puedo no conocer la función,
la derivada de orden n más 1, pero la diferencia dividida sí porque es numérica. Y yo los datos que tengo son datos del laboratorio. ¿Sí? Entonces, no necesito conocer la función. Eso es una ventaja de esto que es parte de un teorema, que se puede demostrar. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a analizar el error. Nosotros tenemos el error, ¿sí? Y para puntos equiespaciados. Acuérdense que siempre, cuando hablamos de puntos equiespaciados, lo que estamos diciendo es que la distancia entre dos puntos consecutivos, ¿sí? La distancia entre dos puntos es siempre constante. Llamémosle h. Y a eso a veces se le suele llamar también paso, ¿sí? Cuando hablemos de integración, vamos a hablar de pasos de integración. O cuando hablemos en ecuaciones diferenciales, también a eso suele llamársele paso. ¿Sí? La distancia entre dos valores consecutivos, vamos a suponer que es constante. Y la expresión del error es esta que tenemos acá. Bien. Entonces vamos a analizar qué pasa si la distancia entre x0 y x1 y x2 es siempre constante. Esto lo podemos expresar como una productoria, ¿sí? La productoria entre igual 0 y n de x menos xy. Y lo que tendríamos que acotar es esta productoria. ¿Sí? Entonces, la cota del error, ¿sí? Sería menor o igual que el módulo de esa productoria por m, que es la cota de la derivada de orden n más 1 sobre n más 1 factorial. Bien, y podemos definir una función phi de x. A esta productoria, como depende de x, digo, es una phi de x. Bien, entonces supongamos dos puntos equiespaciados, que es el caso más simple, entre xj y xj más 1. Me defino la phi como la productoria de x menos xj por x menos xj más 1. ¿Sí? Esto vamos a verlo rápido. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer es minimizar esa función. Si minimizamos esa función, ustedes saben, derivan, igualan a 0, y me queda que el x máximo, ¿sí? Es xj más xj más 1 sobre 2. Quiere decir que el máximo, ¿sí? Si yo tomo un módulo, el máximo va a estar exactamente en el medio. Esto es una parábola. Bien, entonces evaluamos x en el máximo, ¿y qué tenemos? A x, ¿no? Lo que hacemos es evaluar la phi de x en este x sub m. ¿Qué nos queda? Fíjense, xj más 1 menos xj, dijimos que era x espaciado. Así que eso es h sobre 2. Y esto es menos h sobre 2. Como tomamos módulo, esto también es h sobre 2. Así que nos queda h cuadrado sobre 4, es el valor máximo de la cota de phi para dos puntos x espaciados. Entonces, phi de x, el módulo de esa productoria para dos puntos es menor o igual que h cuadrado sobre 4. Bien. Por lo tanto, el error, fíjense que es h cuadrado sobre 4 por m sobre 2. Es decir que para dos puntos equiespaciados, la cota del error es h cuadrado sobre 8 por m. ¿Sí? Bien. Esto, no les voy a explicar esto porque estamos cerca del parcial y vamos a hacerlo rápido. Hay una manera de demostrar para n puntos equiespaciados. Le doy la idea básica que para n puntos equiespaciados la productoria la divido en tres partes. Una que va desde igual 0 hasta j menos 1, dos puntos intermedios y el resto que va desde j más 2 hasta n. Y me defino dos productos. Sí. Sí, por eso estoy pasando rápido. Bueno, entonces acoto estas. Lo que voy a hacer es acotar cada una de estas. Y esta ya la conozco. Y puedo encontrar una cota para cada una de esas productorias. Bien. Una vez que hallo eso, fíjense que la productoria tiene esta forma particular. Le aplicamos esta expresión. Sí, estas cuentas las pueden seguir después, si quieren, con el PowerPoint. Le aplicamos esta propiedad. Sí. No, esto no se lo vamos a tomar, ¿eh? No, esto, digamos,
en la parte... claro, sí. Una vez que hicimos todas las cuentas, todo el álgebra, uno puede llegar a que la productoria para n puntos x espaciados, uno la puede acotar como esto. H a la n más 1 sobre 4 por n factorial. Que multiplicado esto por m sobre n más 1 factorial, que era la cota de la derivada, nos queda esto. Hn más 1 sobre 4 por m sobre n más 1. Esto sería la cota del error para n puntos x espaciados. Bien. Ahora, esto sería para n puntos x espaciados. Ahora, yo lo que quiero encontrar es una distribución óptima, ¿sí? Hacer que tratar de minimizar esta productoria, ¿sí? Entonces, lo que quiero encontrar es si hay alguna distribución óptima que me permita a mí, ¿sí? Lo que hoy les contaba a Matías, que les adelantaba, ¿sí? Que me permita a mí minimizar esto. Bueno, esa distribución óptima es la distribución de puntos que se llama de Chebyshev, que son las raíces de unos polinomios particulares que se llaman polinomios de Chebyshev, ¿sí? Los polinomios tienen esta forma, fíjense, el t sub 0 es 1, el t sub 1 es x, y así sucesivamente. Estos puntos rojos serían las raíces de los polinomios de Chebyshev. Fíjense cómo las raíces de los puntos, acá están graficadas las raíces, cómo en el centro están más espaciados y se van acumulando sobre los extremos, ¿sí? Eso lo que me va a permitir a mí es refinar la grilla donde yo tengo problemas. Cuando yo hablo de grillas son de los nodos, ¿no? Donde yo tengo problemas, donde me aparecen las oscilaciones, ¿sí? Entonces, el hecho de tener la grilla más refinada en los extremos me va a hacer que las oscilaciones se vayan amortiguando. ¿Cómo generamos? Bueno, la forma de los polinomios de Chebyshev se generan de esta forma. Es el coseno de n arccoseno de x, ¿sí? Para n mayor igual que 0 y x entre menos 1 y 1. Fíjense que cuando n vale 0, me queda el arccoseno de x, ¿sí? Me queda n por el coseno del arccoseno de x. ¿Y eso qué es? X. Cuando n vale 0, el coseno de 0 vale 1. Y cuando n vale 1, me queda el coseno del arccoseno de x, que eso da x, ¿sí? Este es para el caso de n igual 0, para el caso de n igual 1. Para n igual 2, aparecería esto, pero ahí, bueno, habría que aplicar ya relaciones trigonométricas. No entendí igual esa parte. ¿Cómo? No entendí la generación del polinomio. De la cuenta. Se escucha muy bajito. Que no... La generación, los polinomios se definen de esta manera. Como el coseno, ¿sí? Uno va generando los polinomios. Esto es una definición que da Chebyshev, él lo demuestra, que esos polinomios de Chebyshev los genero como el coseno que tienen el argumento n por el arccoseno de x. Entonces, fíjate, cuando n vale 0, tenemos el coseno de 0, que ¿cuánto vale? 1, que es lo que tenemos acá. Cuando n vale 1, ¿sí? Voy a obtener el x. Cuando n vale 1, ¿qué tengo? Coseno del arccoseno de x. Y el coseno del arccoseno de x es x. Y así sucesivamente. Cuando n vale 2, tengo 2x cuadrado menos 1. Para obtener ese, bueno, tendríamos que aplicar identidades trigonométricas, ¿no? Para hacer álgebra. Y así sucesivamente me voy obteniendo todos los polinomios, ¿sí? De Chebyshev. Es una función que me va generando todos esos polinomios. Si yo le tomo módulo a esto, como esto depende del coseno, el módulo de esto siempre es menor o igual que 1. Y acuérdense que x pertenece al intervalo menos 1, 1. Una cuestión importante de estos polinomios es que forman un conjunto. Sí. No, que termine, después le especifica determinado. Perdón. Los polinomios de Chebyshev forman un conjunto ortogonal, y si quieren uno lo puede hacer ortonormal, de funciones en el intervalo menos 1, 1, completo. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que cumplen con la relación
¿Se acuerdan ustedes, si lo vieron en matemática D o en C, cuando uno define el producto interno entre dos funciones, ¿no? Bueno, a ver, esto porque si no, no van a entender esto. Un segundo, esperen que... Esto, ¿no? Si uno tiene en un intervalo dado, supónganse en este caso particular, entre -1 y 1, de un polinomio n de x por un polinomio m de x. Pero estas funciones a su vez tienen un peso, ¿sí? Que es una función 1 menos x cuadrado. Diferencial x. ¿Y esto qué les da? Esto es lo que quiere decir que sean ortogonales. 0, si m es distinto de n. Pi, si m es igual a n, igual a 0. Y pi sobre 2. Y pi sobre 2, si m es igual a n, ¿no? Y igual a n. Y esta función lo que hace, fíjense que, como dijimos, estos son válidos entre -1 y 1. Fíjense que cuando esto vale 0, esto vale 1, y cuando va a 1 o a -1, esto se va a infinito. Lo que quiere decir es que está dando más peso a los extremos. Los polinomios de Legendre se definen también para ver que son ortogonales, una forma parecida, pero el peso es 1. ¿Sí? Ven que cada función, los de Hermite tienen un peso, los de Legendre tienen otro. Si los de Legendre vale 1, son los más fáciles. Pero esto quiere decir que es un conjunto ortogonal. Cuando decimos que es un conjunto ortonormal, es que estamos dividiendo por la norma. Y entonces estas cosas van a valer 0 o 1. ¿Sí? Y que sea completo, lo que quiere decir que cualquier función en el intervalo -1, 1, la puedo expresar como una combinación lineal, en este caso, de polinomios de Chebyshev. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que a mí me interesa, y ahora vamos a ver por qué, fíjense que los polinomios de Chebyshev en forma general, si los desarrollo, tienen la forma 2 a la n-1 por x a la n más un coeficiente por x a la n-1 y así, hasta el término independiente. Entonces lo que quiero, yo lo voy a dividir por el coeficiente de la potencia de mayor grado, ¿sí? Lo divido por 2 a la n-1. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo estoy haciendo mónico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir mónico? Vamos a la, por si no están familiarizados con esa terminología, yo tengo un polinomio, supónganse 3x cuadrado más 2x más 1. Bien, tengo este polinomio, este polinomio. Y digo, bueno, lo quiero hacer mónico. ¿Qué significa? Divido, entonces me defino, lo pueden llamar como quieran, un P raya que sea P dividido 3. P dividido 3. ¿Y esto qué me queda? X cuadrado más 2 tercios de x más 1 tercio. Esto me lo hice mónico. Y ahora vamos a ver por qué lo quiero hacer mónico. ¿Sí? Pues yo lo que estoy tratando es de encontrar una distribución óptima. Entonces, esto es parte del razonamiento previo. Fíjense que los polinomios de Chebyshev normales, digamos, tienen esta gráfica y los mónicos, fíjense que están, obviamente, divididos por ese coeficiente. Pero la propiedad esa que tienen de estar acumulándose las raíces hacia los extremos no la pierde. Bien, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Profe, tengo una duda. Sí. Esos puntos que ahí están en los gráficos, ¿son los puntos de Son las raíces de Chebyshev? Estos rojos Claro, son las eso. raíces de los polinomios de Chebyshev, sí. Claro, y los puntos de la tabla son los que, bueno, te van haciendo las ondulaciones y Claro, demás. claro, eso lo que voy a hacer es, como puntos, digamos, como decía Matías, en la vida real uno no va a encontrar una distribución de este tipo, pero uno en un trabajo teórico puede presentar esto diciendo, bueno, la distribución óptima es esta. ¿Sí?
Ah, está bien, perfecto, claro. Pero esta es una distribución teórica, porque digamos, vos estás en un laboratorio y no vas a encontrar esta distribución de puntos. Claro. Claro, pensé que eran los puntos de los datos más las raíces de Chebyshev, pero no son las raíces de Chebyshev. No, esas son tus puntos datos, los raíces de Chebyshev. Genial. Después vos podés tener cualquier otra, pero esta es la mejor. De todas las que tengas, esta es la óptima. Eso es lo que te dice Chebyshev. Vos buscate cualquiera y vas a trabajar con cualquiera. Ahora, tratate de acercar a esto porque esto es lo mejor. Bien, entonces las raíces, vieron cómo habíamos definido los polinomios de Chebyshev, las raíces las puedo encontrar con esta expresión. Coseno de 2j menos 1 sobre 2n por pi. Entonces hay un teorema, dice que es válido esto, y ahora les hago una grafiquita 2 segundos para que les quede claro, porque como ustedes me comentaron que no habían visto nunca norma, hay un teorema, ¿sí?, que dice que si p de x es un polinomio mónico de grado n, entonces la norma infinita, ¿sí?, y la norma infinita de una función continua y acotada se le llama norma uniforme o norma del supremo. La norma infinita, ¿sí?, es igual al supremo de este módulo, del módulo de esto. Ahora vemos qué es. Una gráfica y creo que queda claro. Este es un polinomio mónico cualquiera. Cualquier polinomio mónico que yo tome de grado n, la cota siempre es mayor que 1 sobre 2 a la n menos 1. En cambio, si tomo la cota del polinomio mónico de Chebyshev, eso es menor que 1 sobre 2n más 1. ¿Ven? Chebyshev, este es cualquiera, y este es Chebyshev. Ven que este es mayor o igual que 1 sobre 2n más 1, y esto es menor o igual. ¿Qué es la cota infinita? Primero, para colocar la cota infinita de un polinomio en un intervalo cerrado, decimos que la función en ese intervalo está acotada. Por eso se le llama, ¿cómo se llama? También supremo o teorema del supremo o cota uniforme, una cosa así. Veamos qué significa eso. Esperen, que es fácil de ver si uno... Supónganse, esperen que borro esto, borramos esto. Supongamos que tengo esta función en un intervalo AB cualquiera. Ahí. Y me dicen, ¿cuál es la norma infinito? Esto. Esta distancia que hay ahí. Esto. Y supongamos que esto representa un polinomio o una función cualquiera, no importa. La cuestión es que ahí, en ese intervalo, está acotada. ¿Sí? Esto es la norma infinito, la máxima amplitud. ¿Sí? ¿Y qué es el supremo? Es el mínimo del conjunto de las cotas superiores. ¿Sí? Entonces, esta distancia, ¿sí?, yo puedo tener cualquier otra función, qué sé yo, no sé. Bueno, con una suficiente. Tomar esta distancia, la distancia entre el eje de abscisas y el máximo valor. Eso es la cota infinito. Lo que me dice Chebyshev es la cota infinito, la norma infinito. Lo que me dice Chebyshev, ¿sí?, es que si este es un polinomio cualquiera mónico de grado n, cualquiera, la cota siempre es mayor o igual que 1 sobre 2n más 1. El supremo siempre es mayor o igual que 1 sobre 2n más 1. Si yo hago lo mismo con un polinomio de Chebyshev al que lo hice mónico, fíjense que la cota es menor o igual que 1 sobre 2n más 1. Entonces, si yo, esta productoria que tengo acá, x menos x0 por x menos x1 por x menos xn, ¿sí?, esa distribución de puntos son los puntos de Chebyshev. Si hacemos la cuenta, ¿sí?, ¿qué tenemos? Que la cota de error en una distribución de Chebyshev es 1 sobre 2 a la n por m sobre m más 1 factorial. Y fíjense la cota, ¿sí?, comparemos con la cota que habíamos encontrado antes, con la cota del error de interpolación para una distribución equiespaciada. Fíjense que este depende de n más 1 y este ya depende de n más 1 factorial. Fíjense que acá hay un 4 y acá hay un 2 a la n. Si ven cómo esta distribución
¿sí? Con puntos de Chebyshev, disminuyo mucho el error respecto de una distribución equiespacial. Por eso se dice que la distribución de Chebyshev es óptima. Y eso nace de esto, ¿no? De este teorema, de comparar cualquier polinomio, ¿sí? De grado n. Fíjense, la cota que tiene es 1 sobre 2 a la n menos 1 y la de Chebyshev es menor o igual que ese valor. Entonces, eso es lo que nos muestra, ¿sí? Que la distribución de puntos de Chebyshev, ¿sí? Es la óptima. Pero bueno, eso es lo que decíamos recién. Es para el caso, ¿sí? Es para el caso que es teórico, ¿no? Pero lo que muestra Chebyshev es si hay una distribución cualquiera, sí, pero la óptima son estos puntos, los que puedo encontrar y me puedo generar con esta expresión, con las raíces de los polinomios de Chebyshev. A ver. Veamos algunos. Una manera de generarme los puntos de Chebyshev, ¿sí? Es esta que tenemos acá. Supongamos un semicírculo de radio 1 que va entre menos 1 y 1. Y me genero, fíjense, puntos equiespaciados sobre el semicírculo. Y los proyecto sobre el eje X. La proyección de esos puntos equiespaciados sobre el semicírculo sobre el eje X o sobre el eje de abscisas son las raíces de los polinomios de Chebyshev. Y fíjense, acá puse muchos puntos a propósito para que vean cómo en el medio están bastante espaciados y cómo se van acumulando sobre el extremo. El hecho que haya eso lo que nos va a generar es mucha definición en el extremo, ¿sí? ¿Se acuerdan que ahora van a ver que cuando interpolamos con puntos equiespaciados y tenemos muchos puntos, en el extremo lo define bien, lo ajusta bien, pero aparecía ese fenómeno de Runge en los extremos. Bueno, el hecho de que haya muchos puntos en el extremo permite una mejor definición. Y entonces lo que nos hace es que esas oscilaciones, ¿sí? Disminuyan. Bien, entonces fijémonos acá, en algunos rápidos. Estos son 5 puntos equiespaciados y 5 puntos de Chebyshev. Para poquitos puntos no hay problema. Y acá está lo que decía un compañero de ustedes. Que en los puntos de interpolación el error es 0. Ven que el error crece en las partes intermedias, entre los puntos de interpolación. ¿Sí? Estamos interpolando en menos 1, 0, 6. ¿Ven? Por donde pasa la función, serían estos puntos rojos, el error es 0. Y acá pasa lo mismo con Chebyshev. ¿Sí? Pero fíjense que en los puntos intermedios el error es bastante más chico. Esto es una distribución de Chebyshev, ¿sí? En los puntos intermedios, ¿cómo se llama? La amplitud del error es, fíjense que están prácticamente, esto está en 0,3 y esto está en 0,5. Y fíjense acá que el error máximo es 0,51 en Chebyshev y acá es 0,31. Así que para pocos puntos pareciera no haber demasiada inconveniente. Lo que pasa que, fíjense que en los extremos se ajusta mejor Chebyshev para 5 puntos. Vayamos aumentando, ¿sí? Para n igual 10, fíjense que acá empieza a aparecer el fenómeno de Runge. Ya tenemos un polinomio de grado alto y fíjense lo que pasa en los extremos. Y fíjense lo que pasa con la distribución de Chebyshev. Fíjense el error máximo es de 1,17, pónganle 1,18 y acá es de 0,07. ¿Cómo empieza a caer el error? Y fíjense en la misma escala, ¿sí? En la misma escala, el error para puntos equiespaciados, cómo crecen los extremos. Y fíjense que en el medio el error no es muy grande, que es lo que vemos acá, que lo que decíamos, en el centro del intervalo ajusta relativamente bien, pero empieza el error a propagarse hacia los extremos. En cambio en Chebyshev, fíjense que el error, ¿sí? Ya respecto del de equiespaciados es pequeño. Bueno, vamos aumentando a 15. Fíjense lo que decíamos, equiespaciados que ajusta bien en el centro, pero las oscilaciones en el extremo no desaparecen. Por más que agregue puntos. Eso es lo que uno pensaba. Digo, bueno, ¿agrego puntos mejor o no? Fíjense, al agregar puntos lo que estoy metiendo en el error es un polinomio de grado alto. Chebyshev para 15 puntos, también vemos el error,
¿sí? El comportamiento del error en el centro y el comportamiento del error en los extremos para puntos X espaciados. Y fíjense en Chebyshev el comportamiento del error en los extremos, cómo cayó. Si se mantiene... Perfecto. Una pregunta, ¿son puntos siempre en el mismo intervalo de interpolación o no? Sí, entre -1 y 1, pero unos son Claro. espaciados y los otros tienen distribución de Chebyshev. Bien. Una cosa, siempre vamos a poder, supongamos vieron que los polinomios de Chebyshev están entre -1 y 1, pero puedo hacer un cambio de variable y decir, bueno, si lo tenía entre A y B, ¿sí? Puedo hacer un cambio de variable de manera de referirlo siempre a -1 y 1. Bien, sigamos aumentando. Para 20 puntos, fíjense cómo crece el fenómeno de Runge, ¿no? Para puntos X espaciados. Fíjense el error, cómo crece también, y fíjense el Chebyshev. Ahora lo que vamos a hacer es un zoom para que vean, porque acá están a la misma escala, un zoom sobre los puntos de Chebyshev. Ven cuál es el comportamiento, ¿no? Está bien que el error es pequeño, pero ven que siempre en los puntos de interpolación el error es 0 y crece en la parte intermedia. ¿Sí? Esto como que hubiéramos hecho un zoom sobre esto, ¿no? Le hice un cambio de escala para ver en detalle lo que se ve acá. Bien. Ahora lo llevamos a 30 puntos. Chebyshev, si bien... Profe, una consulta. ¿Los puntos de interpolación ahí cuáles podrían ser? Eso todavía no me en los queda. espaciados son estos puntos rojos, ¿no? No me acuerdo cuál es el paso acá, pero habría que dividir entre -1 y 1, 30 puntos X espaciados. Y acá lo que tenemos entre -1 y 1, 30 puntos, pero con una distribución de Chebyshev, que es esa formulita que tenemos, coseno de 2j-1 por pi sobre 2n. Genial. Esos puntos los generamos con eso. Claro, uno están X espaciados y después los otros están mejorados con Chebyshev. Sí, es en el mismo intervalo, -1 y 1, pero estos puntos de Chebyshev tienen la distribución de Chebyshev, que son, digamos, raíces del polinomio de Chebyshev, en este caso con n30, y estos son puntos X espaciados. ¿Sí? Bueno, acá es el error. Están en distinta escala para que se pueda apreciar, ¿sí? Que siempre pasa por 0 en los puntos de interpolación. Bueno, ahora vamos a ir aumentando los puntos. ¿Sí? Bueno, seguimos con el mismo problema. Fíjense, con 40 puntos, el fenómeno de Runge, y vamos a 70 puntos. Así, a una barbaridad. Fíjense, en 70 puntos ya ni siquiera interpola. Fíjense que ya ni siquiera puede interpolar. ¿Sí? Y Chebyshev tampoco. Fíjense que Chebyshev ya ni siquiera interpola. Ya se acumuló tanto error que ya ni la distribución de Chebyshev. Así que tampoco nos podemos ir a un número enorme de puntos con Chebyshev. ¿Sí? Tiene su límite. Ese fenómeno ahí de que deje de interpolar ya no se debe al error de interpolación. Ahí es otra cosa la que ha entrado en juego. Es el error de redondeo, es la precisión finita de la máquina. Tiene que ver, digamos, ese error surge de la gran cantidad de operaciones que hay que hacer para interpolar con un polinomio único con 70 puntos. Estamos armando un polinomio de grado 69. Eso requiere un montón, muchísimas operaciones. Y los pequeñísimos errores de trabajar con dígitos finitos y no con números reales, que es lo que uno puede... Nosotros en papel, en el abstracto, yo escribo pi y tengo los infinitos dígitos de pi. La máquina no. Yo cuando escribo pi en la máquina, eso es una mantisa con 16 dígitos. Pero esos son los que tengo, ya está. No lo puedo representar con más. Entonces, ese redondeo, cuando se tienen muchas operaciones, se acumula y es donde surge la inestabilidad. Esto es un proceso que se ha desbordado. Esa interpolación es absolutamente... no se puede confiar en nada de lo que diga esa interpolación. Y ya ha dejado de interpolar, ha dejado de cumplir con la condición de interpolación, porque el fenómeno de Runge, si bien empieza a oscilar mucho, sigue
eh, mm, ¿cómo es? Sigue cumpliendo con las condiciones de interpolación. Porque ese fenómeno de Runge es un error que, como diríamos, de truncamiento, es un error del proceso, es un error teórico. La inestabilidad, esto que deje de interpolar ya directamente, que los errores sean tan grandes, es un error de la máquina, es un problema físico de los componentes de la máquina. Ese error va a ser distinto en una máquina de 64 bits que en una máquina de 32 bits. Depende del hardware esa inestabilidad. Es digamos, el punto en donde estos errores, esta acumulación de errores de redondeo empieza a pesar. Nada de eso. Bueno, y creo que acá, esto, listo. Entonces acá termina esto de la acotación del error y lo que es el fenómeno de Runge, ¿no? Bueno, y lo que le explicó Matías recién, a qué se deben esas grandes oscilaciones. ¿Qué otra cosa? No, de esto, listo. Creo que vamos a empezar con lo que es el último. Esperen que cierro acá. Vamos a borrar esto. Digamos, lo que viene ahora es, ¿y qué hacemos cuando? Claro, acá termina lo del parcialito. Digamos, y de lo que vimos acá es las ideas generales de qué es lo qué factores entran en el error, de qué problemas surgen en el error, esto del fenómeno de Runge, y de cómo y de qué es esta particular forma de tomar los datos, que es los puntos de Chebyshев. Pero la idea, nada de la implementación de esto. ¿Y qué pasa, no? Con en el caso que desconozca la función, entonces no conozco la derivada de orden n más 1 y lo que puedo hacer es reemplazarla por la diferencia dividida de orden n más 1 y eso me obliga a agregar un punto, ¿no? O usar uno menos. ¿Qué? O a usar uno menos. O usar uno menos, claro. Sí, no tiene más alternativa. Generalmente es usar uno menos porque raras veces, mira, tenía toda esta información y ahora necesito más. Y muchas veces no hay más información. Así que puedo interpolar con un punto menos y usar el punto que abandoné como punto extra. Bueno, entonces ahora vamos a ver otro método, ¿sí? Que es lo que llamamos spline, trazadores o interpolación segmentaria. ¿Sí? La bibliografía figura siempre como spline, ¿no? Con el nombre en inglés, pero en general trazadores o interpolación segmentaria. ¿En qué consiste este método? Vieron que si ya nosotros teníamos un polinomio de grado relativamente alto, ya con 10, con 6, así, empezaba a aparecer el fenómeno de Runge. Y si teníamos muchos puntos, vieron que también teníamos, bueno, lo que hablábamos recién de Chebyshев. Entonces, ahora queremos evitar todos esos problemas y una manera es romper el problema en problemitas. ¿Qué significa? Y bueno, yo sé que con polinomios de grado bajo no tengo problema. ¿Sí? Entonces digo, bueno, me divido el problema en, por ejemplo, polinomios de grado 2, ¿sí? Como por ejemplo, como los que se ven acá. Entonces yo digo, bueno, tengo 5 puntos y tengo un polinomio de grado 5. Entonces me quiero evitar problemas de oscilaciones y esas inestabilidades. ¿Qué hago? Bueno, me divido el problema en 5 polinomios de grado 2. Perdón, en 4 polinomios de grado 2. ¿Sí? ¿Y cómo me los armo esos polinomios? Y bueno, como los tengo acá, fíjense, acá lo hacemos, uno lo puede generalizar, pero lo hacemos para cuatro polinomios para fijar ideas y van a ver que aparecen estructuras que se repiten.
El primer polinomio, el S1, lo voy a escribir como A1 más B1 por X menos X1 más C1 por X menos X1 al cuadrado. El S2 lo mismo, con otros coeficientes, A2, B2 y C2, el S3 y el S4. Bien, pero yo lo que tengo que tratarme de construir es una función. Entonces lo que voy a hacer es coser estas 4 soluciones, de alguna manera. Ahora, uno se podría preguntar, en primera instancia, ¿por qué los escribí de esta forma? Como A1, B1 por X menos X1 más C1 por X menos X2 y los otros con X menos X, con X menos X1 por X menos X1. Los otros como X menos X2, X menos X3. Como que escribí los polinomios, en este caso de grado 2, y a esto lo vamos a llamar spline cuadrático, los escribí como polinomios, ¿cómo se llama? Corridos. Lo escribí corrido en cada uno de los puntos de interpolación. Bueno, pues eso me trae una facilidad. Fíjense que, ¿cuáles son las incógnitas de mi problema? A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, A4, B4 y C4. ¿Sí? Entonces, alguien me podría haber dicho, bueno, ¿y por qué no escribió A1 más B1 por X más C1 por X cuadrado? Sí, también, podría haberlo hecho. Pero escrito de esta manera me facilita las cosas. Fíjense que si yo tengo una tabla, ¿sí? Fíjense que mi tabla, ¿cuál es? X1, F1, X2, F2, X3, F3 y X4, ¿sí? F4 y X5, F5. Eso sería mi tabla, ¿sí? Esa es mi condición de interpolación. Fíjense cuando evalúo el polinomio S1 en X1. S1 en X1, ¿qué es? Fíjense que acá me queda B1 por X1 menos X1. Eso se me hace 0. Y C1 por X1 menos. Entonces, ¿qué obtengo? A1. A1 es S1 de X1, pero S1 de X1 es F1. Entonces ya tengo resuelta mi primera incógnita, A1. Y lo mismo me va a pasar con cuando evalúe S2 en X2, S3 en X3. Entonces, ¿qué ventaja tengo? Y ya sé que A1 vale F1, A2 vale F2, A3 vale F3, y A4 vale F4, y así, ¿no? Entonces, A sub I vale F sub I, ¿sí? Y vamos a suponerlo equiespaciado todo. Entonces, fíjense que elimino incógnitas, porque ya las puedo resolver rápidamente. Entonces, después tendría que encontrar las B, en este caso, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3 y C4. Pero ya me eliminé un conjunto de incógnitas. Eso me va a servir a mí para después poder resolver mi sistema. Bien, pero a esto le dijimos que le tenemos que poner condiciones como para que todos estos polinomios sean un solo polinomio. Entonces, ¿qué condición le ponemos? Y le vamos a poner condiciones. La primera condición que le ponemos es condición de continuidad. ¿Qué quiere decir? La condición de continuidad. Fíjense el punto X2. Yo le tengo que exigir que S1 en X2 sea igual a S2 en X2. Esa es la condición de continuidad. Y que S2 en X3 sea igual a S3 en X3. Y S3 en X4 sea S4 en X4. Esas son las condiciones de continuidad. Pero a su vez, ¿sí? Yo tengo que resolver el sistema, le voy a poner condiciones, ¿sí? De continuidad en la derivada. ¿Qué significa la condición de continuidad en la derivada? Que se conserva la pendiente. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la derivada primera de S1 en X2 sea igual a la derivada primera de S2 en X2. Y así con las otras. S2' en X3 tendrá que ser S3' en X3 y S3' en X4 será igual a S4' en X4. Es decir, le pongo condición de continuidad y condición en la derivada primera. Que lo que me está exigiendo la condición en la derivada primera, la continuidad en la derivada primera,
es la conservación de la pendiente. Y le tengo que poner una condición en el borde. Que la condición en el borde, ¿cuál va a ser? Que la derivada segunda, ¿sí? La derivada segunda en uno de los bordes, yo lo voy a calcular en S1, sea igual a 0. ¿Qué significa que la derivada de S1 en X1 sea igual a 0? Fíjense, si derivamos esto dos veces es, bueno, la derivada de la primera es 0, la derivada segunda de esta función que depende, de este pedazo de la función que depende de X, derivada segunda es 0. Y la derivada segunda de esto queda 2C1, ¿sí? Por, ¿qué cosa? ¿No? Derivada segunda de esto, nos queda 1. Entonces nos queda 2C1. Y le dijimos que la igualamos a 0. Entonces fíjense que ahí ya vamos a tener una incógnita resuelta, que C1 vale 0. Bien. Entonces, tenemos la condición de continuidad en la posición, era lo que estábamos diciendo recién, que S1 en X2 sea S2 en X2, S2 en X... perdón, esto es, acá hoy no lo arreglé en el intervalo, es S2 en X3, es S3 en X3, esto es sub 3, y S3 en X4 sea S4 en X4. Acuérdense que este su índice acá es 3. En la derivada está bien puesto. S1 en X2 prima es la derivada de 2 en X2, ¿sí? Las condiciones. Fíjense que acá está en 3. S2 prima en X3 es S3 prima en X3. Y S3 prima en X4, la derivada de S4 prima en X4. Esto es la conservación de la pendiente. Y la condición en el borde. ¿Sí? Necesito poner una condición en el borde. En cualquiera de los dos. En este caso, se lo colocamos en el primero. Que sea la derivada. Esto es lo que les decía acá, ¿no? Que sea la derivada segunda de S1 en X1 igual 0. Lo que obtengo es que C1 va a ser 0. ¿Sí? Derivo todo esto dos veces y me queda 2C1 igual 0. Entonces, C1 es igual a 0. Fíjense cuál es la consecuencia de que C1 sea igual a 0. ¿Sí? Si C1 es igual a 0, este término cuadrático desaparece. Y me queda A1 más B1 por X menos X1. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿A qué nos obliga esa condición de borde? A que el primer polinomio, ¿sí? El S1, es una recta. Los demás serán polinomios de grado 2, pero este primer polinomio es una recta, justamente de la condición de borde. ¿Sí? Eso le queda claro si no hacemos la cuenta en la pizarra. Bien. Entonces, ahora veamos cómo trabajamos con todo esto. Fijémonos, esto es lo que vale S1 en X1, es lo que yo le decía, ¿no? S1 en X1, fíjense que X1 menos X1, esto se hace 0. X1 menos X1, esto se hace 0. Me queda que A1 es S1 en X1, que es F1. ¿Sí? Y esto es evaluar el S4 en el último punto, en X5. Bueno, me queda A4 más B4 por H más C4 por H cuadrado igual a F5. Eso sale de evaluar los polinomios en los extremos. Bien, estas son las condiciones de continuidad. ¿Sí? Estas ecuaciones salen de la condición de continuidad. ¿Sí? Entonces, fíjense que teníamos S1 era A1 más B1 por X menos X1, pero la evalúo en X2, ¿no? Porque le estoy pidiendo continuidad en X2. Así que X2 menos X1 es H. Y X2 menos X1 al cuadrado es H cuadrado. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? A F2, ¿sí? Que es la condición de interpolación. Tiene que ser F2. ¿Y S2 en X2? ¿Qué es? A2. ¿Sí? Veamos por qué. Por esto, ¿no? S2 en X2, evalúo S2 en X2. Me anula. Ven que esa es la ventaja de escribir los polinomios de esta manera.
me anula este, entonces me queda que S2 en X2 es A2, que es F2. ¿Sí? Bueno, lo mismo S2 en X3. Evalúo S2 en X3. Fíjense que me quedan expresiones muy similares. ¿Sí? Lo único que cambia es el subíndice. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Ven? Fíjense S2 en X2. Fíjense que la continuidad en 3, obtengo esta expresión. S2 en X3 es esto que tengo acá. Y S3 en X3, como evalúo, me queda X3 menos X3, se hacen 0 el término lineal y el término cuadrático, y me queda que S3 en X3 es A3, que es F3. Y lo mismo en 4. Fíjense que la estructura es exactamente la misma. Cambia solo el subíndice. ¿Sí? Fíjense que cuando esto es 1, esto es 1, esto es 2, esto es 2, 2, 2, ¿sí? Fíjense que esto es 1 y esto sería, fíjense que cuando esto es 1, esto es 2, y cuando esto es 2, esto es 3. Ven que siempre la estructura se mantiene igual. Y esto, que ya todo es dato, A2, A3 y A4, y A1, ya está, eso es dato. Bien, ahora tengo que agregar la condición en la derivada. Al derivarlo, obtengo estas condiciones, ¿sí? Obtengo estas ecuaciones algebraicas. B1 más 2C1 por H, B2, la condición en la derivada entre S1 y S2, la condición en la derivada entre S2 y S3, es este segundo renglón en el rectángulo azul, fíjense que es B2 más 2C2H, B3, y la condición de la continuidad de la derivada, o conservación de la pendiente, entre S3 y S4. Fíjense que eso es, ¿sí? B3 más 2C3. Ven que la ventaja de escribirlo así, corrido el polinomio, cómo obtengo expresiones sencillas. Fíjense que siempre tengo la misma estructura, cambia el subíndice nada más. Dice 1, 1, 2, 2, 2, 3, y 3, 3, 4. Fíjense que cuando este es 2, estos son 1. Entonces cuando este, uno puede decir, bueno, cuando este es J, este es J menos 1. Si este es J más 1, estos son J. ¿Sí? Si uno necesita programar, ya tiene relaciones de recurrencia. Y la condición en el borde, S1 en X1, la derivada segunda es 0, de ahí saco C1 es 0. Pero bueno, fíjense que si C1 es 0, C1 es 0, ¿sí? Yo de acá saco como conclusión que B1 es igual a B2. Pero no importa, mantengamos la forma. Entonces yo con esto me puedo armar un sistemita o una relación, un algoritmito para calcular todos los coeficientes. Entonces, fíjense que si C1 es 0, B1 es, fíjense que de acá saco, perdón, de acá, fíjense que A1, fíjense esta primera ecuación, ¿no? A1 sé que es F1. Si despejo de acá B1, fíjense que B1 es F2 menos A1, que es F1, entonces me queda F2 menos F1 sobre H. Como C1 es 0, me queda que B1 es F2 menos F1 sobre H. ¿Sí? F2 y F1 es dato, H es dato, tengo B1. Una vez que tengo B1, como sé que C1 es 0, fíjense de esta primera línea en el rectángulo azul, si C1 es 0, como calculé B1, y de esta primera línea sale que B2 y B1 son iguales. Así que ven cómo voy encontrando los distintos datos. Todo eso lo puedo escribir en un solo algoritmo. Entonces, podemos escribir esto. Fíjense, cuando J va de 2 hasta 5, hasta 5 porque eran 5 puntos, ¿sí? Me pongo un for, y si quieren lo escribo porque decirlo, lo escribimos acá. Supónganse, fíjense, tenemos un for que va desde
Dijimos J igual 1 hasta 5. Y entonces teníamos BJ, ¿sí? BJ es, desde 2, era BJ menos 1 más 2 C sub J menos 1 por H. Y C sub J dijimos que era igual a F J más 1 menos FJ. ¿Se acuerdan que esto venía de las A? Entonces esto lo obtengo porque es fácil por la forma que tenía escrita yo los polinomios así corridos en un punto, y esto es BJ sobre H. Bien, y acá tengo el N. Entonces, tengo un loop para estos puntos, para estos 5 puntos. Entonces, fíjense, yo sabía, ya tenía como dato B1, lo había calculado, que era F2 menos F1 sobre H, y C1, que vale 0. Mis datos, para inicializar el programa, yo sé que esos son datos, que los saco enseguida. Entonces, fíjense, cuando J vale 2, ¿qué tengo? B2, ¿a qué es igual? A B1 más 2 por C1 por H. ¿Sí? Y C2, ¿a qué es igual? A F3 menos F2 sobre H cuadrado menos B2. Bien, fíjense, yo sé que C1 vale 0. Esto se hace 0 y B1 lo conozco, así que calculé B2. Ahora quiero calcular C2, que es F3 menos F2 sobre H cuadrado, que eso F3 y F2 lo conozco porque es parte de mi tabla, menos B2, que lo calculé en la línea anterior. Listo. Ahora hagamos un J más, con J igual 3, esto sería J igual 2, y esto acá voy a J igual 3. Si vamos a J igual 3, ¿sí? ¿Qué tenemos? Fíjense, cuando B3, ¿a qué es igual? A B2 más, ¿sí? 2 C2 por H. Y C3, ¿a qué es igual? A F4 menos F3, esto es dato, sobre H cuadrado, menos B3 sobre H. Bien, entonces, B3 es B2, que lo calculé en el loop, en el paso anterior, lo tengo acá, más 2C2, que también lo calculé acá, así que acá puedo calcular B3. Y C3 es F4 menos F3 sobre H cuadrado, todos estos datos, menos B3 que lo calculé en el paso anterior. Así que ya tengo C3. Y así calculo todos los coeficientes. Una vez que tengo calculado todos los coeficientes, tengo resuelto el problema. Profe, disculpe. Sí. Una consulta. Ese F4 menos F3 sobre H2, ¿de dónde lo estaríamos obteniendo nosotros, que decimos que es dato? Ah, porque estos F eran las A. Ah, está bien, ¿verdad? perfecto. Sí, ahí está. Eran las A. En realidad lo que yo encontré no son los F, son las A. Claro, está bien. Los F es la tabla, ¿ves? X1, F1. ¿Sí? Está bien, claro. Y ves Bien. que acá en estas ecuaciones, por ejemplo, S2 de X2 es A2, que es F2. Porque es justo la condición de interpolación. Genial. Y ahí saco la tabla. Bien. Y ahí termina
bueno, ahora después vemos algún ejemplo de lo que es el spline cuadrático, ¿sí? Ahora, entonces, con esto yo tengo todos los coeficientes para armarme el spline cuadrático. Si pasamos acá. No. Fíjense, este es un spline cuadrático. ¿Sí? Entonces tengo estos 4 puntos. Y fíjense que lo que decíamos, la condición esa que teníamos de decir que la derivada segunda en el extremo, en el primer extremo era igual a 0, el primer polinomio es una recta, ¿ven? Después los otros son polinomios de grado 2, ¿sí? Que van a conservar la pendiente, ¿sí? Y la continuidad. Pero me armé el polinomio, ¿sí? Cada tramo, bueno, tenemos un S1, un S2 y un S3. ¿Tá? ¿Y cómo me hallé los coeficientes? Bueno, con el algoritmito ese que yo tenía. Después, hoy no diría de ver los programas, concentrémonos en el parcial del jueves. Después vemos ejemplos y cómo resolvemos todo esto. Bien. Dijimos también que, bueno, ahora, lo que vamos a hacer ahora es cómo calcular un spline cúbico. El álgebra es exactamente del orden. Lo que pasa que antes yo tenía un polinomio hasta el c sub i, que tenía x menos xy al cuadrado. Ahora le agrego un término. El MATLAB tiene un comando que se llama spline y lo que calcula es el spline cúbico. ¿Sí? Tiene otro comando que puede calcular, pero bueno, eso si tenemos tiempo lo vemos. Hay un comando que puede hacer constante, lineal, cúbico, ¿sí? Cuadrático, cúbico, ¿no? El que uno quiera, tiene un comando. Pero bueno, eso después lo vemos. Si queda tiempo, lo vemos así como un bonus track del spline. Bien, entonces yo tengo un polinomio, fíjense que lo tengo escrito de la misma forma, ¿sí? Pero le agregué el término cúbico. Entonces, si le agrego un término cúbico, voy a tener más incógnitas. Le agrego los d sub i. Antes tenía a sub i, b sub i, c sub i, ahora les agrego los d sub i. Entonces le tengo que agregar una condición más. Entonces, tenemos la condición de continuidad exactamente igual que antes. Y fíjense que me da una ecuación del mismo tipo, pero le agrega el d sub i por h cubo. La condición de la derivada, que conserva la pendiente, y obtengo una expresión, pero ahora aparece, antes tenía d hasta 2 c sub i h, ahora me aparece 3 d sub i h cuadrado. ¿Sí? Y le agrego una nueva condición, que es la condición en la derivada segunda. Y eso, ¿qué consecuencia me trae? Que conserva la concavidad. ¿Sí? La derivada segunda conserva la concavidad. Bueno, ¿qué expresión tiene? Esta que tenemos ahí. C sub i más 1 igual a 2 c sub i más 6 d sub i por h. Bien. Y condiciones en los extremos, que es la más usada, es lo que se llama la condición natural. Sí, por eso a veces se le llama, en alguna bibliografía lo pueden encontrar como spline cúbico natural. ¿Sí? ¿Y en qué consiste? En agregarle la condición natural en los extremos, que es las derivadas segundas en los extremos vale 0. Y como consecuencia me trae que c sub 1 en x1 es igual a c sub n en xn, que es igual a 0. Bueno, todo esto me trae la siguiente ecuación. La primera ecuación es la condición de continuidad. La segunda ecuación, la conservación de la pendiente. Y la tercera ecuación, la condición de la conservación de la concavidad. ¿Sí? Bien. De la tercera ecuación puedo despejar d sub i y reemplazarlo en cada una, en la 2 y en la 3. Y hacer luego, fíjense que si reemplazo la ecuación 3, la ecuación de d sub i, la reemplazo en la ecuación d y puedo hacer b sub i más 1 menos b sub i y obtengo esta expresión que está acá. Ven que es álgebra. Esto yo diría, háganlo ustedes, ¿sí? Pero esto es álgebra. Bien. Entonces,
tenemos esto y podemos escribir que B sub I tiene esta forma. Después lo único que hago acá es decir que B sub I, supongamos que lo adelanto un paso. Entonces tengo que B sub I más 1, pues apareció el no. B sub I más 1, fíjense que lo único que hago es sumarle 1 a esto, ¿no? I más 1, acá, perdón, acá es I menos 1, no J menos 1. Acá me quedaría I menos 1 más 1 es I, bueno, y todos, le sumo todos los coeficientes. Después lo que voy a hacer es B sub I más 1 menos B sub I. Entonces hago todo esto que está acá menos todo esto que está acá. Es decir, este corchete menos este corchete. Ahora yo sé que B sub I más 1 menos B sub I es esta expresión que tenemos acá. 2 C sub I más C sub I más 1 por H sobre 2. Si hago toda esta, entonces igualo la diferencia de estos dos corchetes a esto y lo que obtengo es esta expresión que tenemos acá. 3 A sub I más 1 menos 2 A sub I más 1 menos 1 sobre H cuadrado es C sub I más 1, 4 C sub I más C sub I menos 1. Y esto es válido, ¿sí?, para todo I, excepto para I igual 1 y N, ¿sí?, porque sabíamos que C sub I, C1 vale 0 y C sub N vale 0 por las condiciones naturales. Esto, lo que me define, es un sistema de ecuaciones lineales. Veamos cómo lo escribimos. Está escrito en forma compacta, ¿sí? Lo voy a escribir en la... Ah, bueno, ahora lo vemos. Esto es un spline, ¿sí?, cúbico con n igual 5, ¿sí?, y puntos de Chebyshev. Vamos aumentando el número de puntos y el número de el spline, y el spline cúbico para 7 puntos y el Chebyshev para 8. Fíjense, el spline para 8 ajusta casi perfectamente. Y Chebyshev ajusta, no tiene oscilaciones, va disminuyendo las oscilaciones, pero fíjense, el spline lo que hizo fue partir el problema, ¿sí?, en puntos X espaciados, pero en problemitas más chicos. En vez de poner un polinomio de grado 7, fuimos poniendo polinomios de grado 3. Bueno, para n igual 10, ¿sí?, fíjense la diferencia entre Chebyshev y spline. Qué bien que ajusta el spline. Bueno, y esto es para comparar un spline constante, ¿sí? Ajusto con una constante. Ven que con una constante no tiene sentido. Un spline lineal, ¿sí? Estoy ajustando en vez de... Estoy ajustando con recta. Vos lo habías dicho en este... Ahora me hice lío. Si lo habías dicho acá, Matías, o en el grupo anterior, que la acotación estaba buena. Lo del plot. Solo eso, a plot. Lo que va a hacer plot es unir esos puntos con líneas rectas. Va a ser interpolación segmentaria lineal, básicamente. O sea, ¿Sí? unirlo con líneas rectas es hacer una recta. O sea, justamente interpolar con una recta entre esos dos puntos. Y eso es lo que hace plot entre cada par de pares ordenados. ¿Está? ¿Ven? Eso está bueno porque eso, lo que está comentando Matías, es qué es lo que está haciendo plot adentro, ¿sí? Bueno, un cuadrático, que es el que vimos recién, que el primero siempre es una recta, si tomo la condición de borde en el extremo inicial, y uno cúbico, ¿sí? Después vemos cómo se hace en estos programitas, pero ahora, ¿sí?, nos podemos concentrar en esto. Ah, quedaba cómo armar después tendría que, no sé por qué me da la sensación que en algún numerito acá me equivoqué, pero bueno, el procedimiento está bien. Puede que me haya equivocado en algún 2 o alguna cosa así, pero eso después lo tendría que chequear. Esperen que vamos a armar eso. ¿Cómo se arma eso? Lo que sabemos,
lo que sabemos que C1 vale 0. Y Cn vale 0. Eso era por la condición natural, ¿se acuerdan? Por las derivadas segundas igual a 0 en los extremos. Bien, entonces ahora ¿qué tenemos? Nosotros habíamos llegado a esta expresión, a decir que 3, ¿sí? Por, esto era A sub I más 1 menos 2 A sub I más A sub I menos 1. Todo esto dividido h cuadrado. Esto dividido h cuadrado. Y esto tiene que ser igual a C sub I más 1 más 4 C sub I más C sub I menos 1. Fíjense que esto es para I, supongamos entre 2 y n menos 1, ¿no? Estas expresiones de acá. Porque para C1 y C sub n sabemos que vale 0. Entonces me voy a armar la matriz. Me voy a armar el sistema. Esto es lo que les digo que está escrito el sistema en forma bien compacta. Fíjense, yo lo podría usar como algoritmo, incluso, bueno, pero si me puedo, como yo tengo formas de escribir la matriz, esta que vamos a escribir, me puedo generar una función que me genere esas matrices. Vamos a escribir, entonces tenemos C1 es esto, y esto va a ser 0, 0, 0 hasta C sub n. Entonces acá va a haber una enorme matriz, ¿sí? Y acá multiplicada por mis incógnitas, que son C1, C2, bueno, si quieren pongamos un C3 para que quede más claro. Y acá C sub n. Por lo tanto, y ahora vemos que vamos poniendo acá. Este último vector acá, que es 0, 0, 1. ¿No? Porque esto justamente, entonces acá hay un 0 y acá hay un 0. ¿Sí? Para que me cumpla esta condición, ¿no? Fíjense que hago este por este, me queda C1 igual 0, y este por este, C sub n igual 0. Entonces, ahora, ¿qué voy poniendo en el medio acá y qué voy poniendo en el medio acá? Uso esto, por esto entre 2 y n menos 1. Bueno, usemos para n igual 2. Usemos esto para n igual 2. ¿Y acá qué me queda? Fijémonos, acá me queda, para n igual 2, me queda C3 más 4 C2 más C1. Y esto a qué es igual a 3 por, ¿qué sería 2? Esto sería A3 menos 2 A2 más A1, ¿no? A veces no, bueno, A1 sobre el límite no escribe, todo dividido h cuadrado. Bien, entonces ¿qué pongo acá? Fíjense, acá tengo que poner los coeficientes, estos que están acá. Esta es la columna que tiene los C1, esta es la columna que tiene los C2, ¿sí? Y así sucesivamente hasta la columna que tiene los Cn.
Entonces, en C1, ¿qué coeficiente tiene? 1. En C2, ¿qué coeficiente tiene? 4. Y en C3, ¿qué coeficiente tiene? 1. Los demás son todos ceros. ¿Sí? Bien. ¿Y de este lado qué tiene? Y acá tiene, bueno, acá tiene A1, bueno, esperen. Acá que va a tener 3 sobre h cuadrado, ¿por qué cosa? Y será, ¿cómo? ¿Alguien habló? A1 menos 2A2 más A3. Esperen que lo puse antes. Más A3. Más A3. Bien. Listo. Ahora, si quiero, hago, esto lo hice con igual 2. Hago uno más, nada más, para que quede claro. Con igual 3, fíjense que con igual 3, ¿qué me queda? C4, este que me queda. Lo escribo, esperen, en algún lugar, y entre todo. Lo escribo acá. Con igual 3, me queda C4 más 4 C3 más C2. Y de este lado, ¿qué me queda? 3 sobre h cuadrado por, dijimos igual 3, así que me queda A4 menos 2A3, ¿sí? Más A2. Bien, entonces, como acá no hay C1, en este, fíjense que acá no hay coeficiente C1, así que acá pongo un 0. Coeficiente C2 hay un 1. Coeficiente C3 hay un 4. Coeficiente C4 hay un 1. Y el resto 0. ¿Sí? Y acá, ¿qué ponemos? Esto que está acá. Esto sobre h cuadrado. 3 sobre h cuadrado. Y esto qué forma tiene. A2, lo ponemos así en orden creciente. Menos 2A3. Más A4. ¿Está? Y así colocaré todos los que vienen acá. Y fíjense que entonces esto será 0, 0, 1, 4, 1, 0. Y acá el que sigue. Por eso la matriz, fíjense que esto se llama matriz, capaz, lo deben haber visto en matemática C. Esto se llama una matriz tridiagonal porque tiene una diagonal principal y tiene una diagonal por encima de la principal y una diagonal por encima, por debajo de la principal y el resto son ceros. Entonces me pude armar esta matriz tridiagonal. Y ya tengo resuelto el sistema, porque una vez que tengo los C están relacionados con los B, los A los tengo como datos y los D están relacionados también con los B. Así que tengo, una vez que encontré los C, ya está. Tenemos todos los coeficientes, ¿sí? Después tendría que chequear si no hay algún número equivocado acá, pero digamos el procedimiento es este, ¿sí? Entonces tengo, o me armo un algoritmo que vaya generando esto, o me armo un sistema matricial. Armar una matriz diagonal es fácil, ¿sí? O sea, lo podemos armar, después podemos armarnos una función, sobre todo vamos a necesitar matrices triagonales para las ecuaciones diferenciales y todo eso aparecen siempre, así que en el semestre anterior generamos con los alumnos, ¿sí? Les explicamos cómo generar matrices, ¿sí? Y fíjense la particularidad, ¿no? Que tiene todos 4 excepto los extremos que tienen un 1, ¿sí? Y estos tienen todos unos y
Fíjense que la diagonal por debajo tiene todos 1 excepto el último, que es un 0, y la de arriba son todos 1 excepto el primero, que es un 0. Bueno, uno se puede construir con comando diag y otras cosas, matrices de este estilo. Sí, eso después lo vamos a ver, pero no lo vamos a ver para este parcialito. Una vez que uno se armó la matriz tridiagonal, ya está. Después esto uno lo genera. Pues fíjense que esto que figura acá, A4 menos 2, A3 más A2. Pero A4, A3 y A2, acuérdense que A4 es F4, A3 es F3 y A2 es F2. Así que eso es dato. Así que acá todo este vector me lo puedo generar numéricamente. Multiplico por la inversa de este y tengo todos los C1. Una vez que tengo los C1, ya está. Están todos los coeficientes relacionados con estas. Acá, ¿no? Tenemos todos los coeficientes. Fíjense que D sub I está relacionado con los C, los B están relacionados con los C y con los D, así que no hay problema en hallarlos, ¿sí? Porque el primer B ya sabemos que es dato, así que se puede encontrar todas los coeficientes. Lo que hay que hacer es álgebra. Estas cuentas, si quieren ustedes, las pueden hacer. Lo que más quería también que vieran que esta línea acá, lo que tiene escrito es un sistema lineal escrito en forma bien compacta. Y esto es para I entre 2 y n-1. ¿Sí? Porque S1 y C2, S1 y Cn ya los tenemos que valen 0. Esa condición la ponemos en esta fila acá, esta primera fila, y esta última fila acá. Y en el vector columna, lo ponemos acá la condición. Yo ya sé que este es 0 y este es 0. ¿Sí? Entonces fíjense que si hiciera la multiplicación de esta fila por esta columna, de acá me sale que C1 es igual a 0. ¿Sí? Bueno, listo. Esto sería spline. Es el último tema de... ¿Cómo se llama? Es el último tema de interpolación. ¿Sí? El tema que viene me parece que es más lindo, porque todo esto está bueno. Uno tiene 10 puntos, 5 puntos, 6 puntos, que más o menos uno usa para interpolar, nunca usa una gran cantidad de puntos. Pero ¿qué pasa si ustedes están en el laboratorio? ¿Sí? Supongan, si ustedes están en el laboratorio, y pueden tener 2.000 puntos, 3.000 puntos. ¿Cuál es la curva que ajusta mejor y todo eso? ¿Sí? Y que no necesariamente va a pasar por todos los puntos. Pues imagínense que para que pase todos los puntos que tienen 2.000, no tiene sentido hablar de un polinomio de ese grado. Entonces, ¿qué criterios tomamos para elegir una curva y todo eso? Eso lo vamos a ver en las clases después del parcialito. Se llama ajuste por cuadrados mínimos, que eso es muy piola para laburar, sobre todo en el laboratorio y todo eso. Bueno. Alejandro, sí. ¿Te puedo agregar un comentario? Sí, dale. No, me gustó, viste que por ahí cuando uno hace los spline cuadrática, decíamos que la derivada en el primer punto, la derivada segunda se hace 0. Sí. Eso te induce a que tengas el primer tramo lineal. Lineal, sí. Y también lo mismo pasa esas condiciones que uno agrega forzadas, digamos. Tanto para poder resolver el sistema. Perturba la forma de que uno tiene del spline. Si querés, veo que queda todavía como 10 minutitos, yo tengo unos spline de un trabajo real. Si querés se los muestro, no tengo problema. Dale, sí, buenísimo, dale. ¿Para qué eso compartir? Ahí, lo comparto más. Ángel les va a mostrar un trabajo, un spline con un problema real. Ahí dejo de compartir, Ángel. Bárbaro, gracias Alejandro. Dale, sí, buenísimo. Para que estoy llegando. Ahí me están viendo la pantalla de Word. Sí, profe. Les muestro el origen del problema. Este es un problema real realmente que hicimos. Eso es un pedazo del río Paraná, esa pantalla que están viendo, y estas son las cotas de profundidad de la batimetría del río Paraná. Por acá donde estoy marcando con el cursor está Tucha, y estas son las profundidades del río. Lo que necesitábamos nosotros era hacer cada sección transversal de esta, encontrar las profundidades, no solo en estas líneas, sino en otros puntos, porque acá adentro iba a haber un mallado de volumen infinito para resolver un problema fluidodinámico. Entonces lo que
Bueno, acá hay otros datos más densificados de esta zona, que era la que más nos interesaba. Y fíjense lo que hicimos. Nos paramos ahí, cada de esas líneas que tienen 1 y 2, 3, fueron sesiones que nosotros sacamos de una foto satelital. Y acá definimos lo que está acá en negro, un sistema de ejes coordenados, y nos paramos arriba de estos puntos y fuimos viendo qué profundidad teníamos. No queríamos tener un spline de muchos puntos, más o menos íbamos eligiendo cerca de los bordes, porque era donde había cambios bruscos, y así definimos que más o menos que para cada sesión esta cantidad de puntos que yo marqué acá anda bien, ¿sí? Más o menos, tuvimos que hacer un estudio más o menos previo. Algunos de ustedes por ahí me diría por qué modelamos las sesiones así, siempre en paralelas al eje, como cortes del río paralelos al eje Y y no ir buscando normales al cauce. Era porque la subrutina que teníamos para hacer después los volúmenes finitos dentro del río nos venía mejor así. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que hicimos fue, punto 1, tiene esta coordenada en metros, esto es X y esto es Y. Cada punto tiene un XY. Acá, ¿sí? Y a cada punto de esos le dimos un Z, ¿sí? Entonces teníamos sesiones que llama, esta es la sesión que está a 11 metros, 11,61 metros, y este es un borde del río, y este es el otro borde del río. Y estas son las profundidades. Acá está el agua, digamos, a pelo del terreno, para el medio se va haciendo más hondo, ¿ven? 5, 9, 5, 11, 6. Y así fuimos haciendo con todas estas 52 sesiones, ¿sí? Y fíjense, miren las formas que toman. Yo se las voy a ir mostrando algunas. Hicimos de esas tablas muchas. ¿Ven? Acá aparece una. Esta sesión es la sesión transversal del río Paraná para esta coordenada, para este plano de corte de la sesión del río. Para la sesión 2, dio esta. Y así todo esto está hecho con spline. Fíjense que no son equiespaciados, porque el muestreo que estábamos levantando buscábamos puntos representativos que nos representaran bien el fondo, la cuenca del río. E inclusive, no me acuerdo en cuál, pero van a ver en una, hay una, creo que es en una de estas, el primer tramo lo hicimos lineal, porque ¿qué pasaba? Si uno mira la forma del río, creo que era por acá, aparecía como, o acá enfrente, aparecía como una playita. Entonces, y cae abruptamente porque es el beril del canal. Piensen que por acá al medio es el canal de navegación del río. Entonces, al primer tramo le pusimos una condición tal que el primer subintervalo quedara la ecuación de una recta. Y después había un quiebre, una discontinuidad en la derivada primera y hacíamos el spline de ese tipo. ¿Ven? Allí están todas las sesiones transversales del río. Fíjense cómo van pasando. Entre punto y punto hay un spline. Disculpa, no, que ahí dijiste algo interesante, ¿no? De la derivada primera. ¿Qué pasaba con la derivada? Que estuvimos claro, en teoría. Había un problemita, teníamos un problemita en un borde de estos del río. ¿Qué pasaba? Había una playa y había un quiebre, como que hacía así. Lo que pasa es que es muy ancho el río y muy ancho frente a la profundidad. Entonces, por ahí los quiebres, las discontinuidades en las derivadas primeras, no la estamos viendo bien acá. En alguna de estas sesiones me acuerdo que había un quiebre en derivada primera. Porque teníamos una playa y un cambio en el beril en la sesión transversal del río. Entonces hubo que decir, bueno, este tramo lo interpolo con una recta y de acá, para el resto de los puntos, salgo con una técnica spline. Perdí continuidad en derivada primera. Lo que pasa es que no existía esa continuidad en la derivada primera en el problema real. Entonces lo queríamos poner lo más parecido. Uno quiere que estas sesiones transversales del río sean lo más parecido a la realidad. Porque, digamos, todo por acá adentro va a circular el río Paraná y de ahí hacemos el modelo. ¿Ven? Cada una de estas sesiones es una sesión del río. Lo que teníamos que a veces tener cuidado
era algo con la oscilación, por más que era spline. Nunca, esta parte superior es el pelo de agua del río. Entonces, cuando tomábamos puntos acá, que no nos apareciera que el fondo del río saliera así para afuera y entrara, porque era como si teníamos una montaña, un banco de arena cerca de la costa. Eso lo fuimos manejando con los puntos que elegíamos para hacer el spline. A veces, aún poniéndole la condición de derivada segunda nula, generalmente se usó derivada derivada segunda en los bordes nula porque es la que menos oscila. Eso por ahí en la clase que viene, yo si quieren se los muestro porque es así. Nos salían como unas lomitas fuera del pelo de agua que sería el cero ¿no? Entonces no podía ser porque era como que había una montañita de tierra y pasaba una isla, sería. ¿Sí? No sé si me expresé bien. ¿Qué opinas, Alejandro? Sí, dale. Sí, está bueno. Bueno, estas fueron sesiones transversales del río. Lo único que siempre tomamos la misma cantidad de puntos. No elevamos la cantidad de puntos. Porque ahí era el código que habíamos hecho ya para eso. ¿Ven? Todo esto es el río. Lógicamente, tomamos más muestras. ¿Ven? Hay un montón. 35. Más muestras del río. Ahí les paso medias rápidas. Estoy buscando la que tenía la playita, no me puedo acordar. Más muestras del río en la zona que volcaba la... ¿Ven? Acá está dicho en 3D. Este es el río, como viene, y estas en rojo son las sesiones transversales que fuimos encontrando por spline. Acá están todas más cerca, porque esta era la zona que analizábamos bien el problema que había. Aguas arriba, lo que empezamos a modelar, por acá está el problema en sí, lo empezamos a modelar acá arriba porque queríamos ver cómo llegaba la configuración fluidodinámica acá. Sí, entonces esto tenía que estar bien definido ya el problema físico para que cuando metiéramos el vuelco acá, ya el río estuviera bien definido, no fuera un invento, ¿no? Acá está visto de otro ángulo, y estas son las sesiones transversales. En cada línea roja se hizo un spline. Acá densificamos la distancia entre spline y spline para tener una mejor densificación de la malla de volúmenes finitos. Bueno, acá está en 3D el problema. Y no me acuerdo si hay algún... Bueno, acá son las curvas de nivel. Esto está hecho con MATLAB. Las curvas de nivel que obtuvimos del río. Los bordes nos quedaron un poquito facetados porque en realidad en los bordes hicimos una interpolación lineal. El spline está hecho en este sentido, nada más. Y fíjense que acá hay la ecuación de una recta, ¿sí? Acá quedaron más los contornos mejor porque teníamos menos distancia entre sesión transversal y sesión transversal. Pero acá que hay una mayor distancia, quedaron casi rectos, ¿sí? Y bueno, acá está la malla, hicimos aguas. La zona densificada, y esta es la zona densificada del vuelco que ven cómo cambiaba la profundidad, se hacía una profundidad de este lado, ahí como una olla se hacía en el río, y uno podía encontrar la batimetría del río, partiendo de datos que uno tiene de que se hizo el relevamiento, ¿sí? No sé si quieren que les comente algo más de esto. No, está bueno porque es una aplicación práctica del spline, ¿no? Que lo que vemos se usa para algo. Sí, claro, por eso se los quería mostrar, porque sí, muchas veces como crítica, o sea, si uno tuviera que dar una crítica, realmente que las riberas nos queden tan geométricamente con estas discontinuidades no está muy bueno, pero digamos, para el problema nuestro anduvo bien, digamos, no había problema. Hoy habría que mejorar por ahí esa etapa, digamos, como para ir mejorando el modelo, ¿no? Profe. Sí. No le escuché bien si dijo con qué materiales hicieron eso en el momento, con qué materiales tomaban las medidas.
A nosotros nos dieron los datos. Los datos son un relevamiento. Te voy a ir al comienzo del archivo Word. Está. Bueno, ahí apareció la empresa, perdón. Esto está súper ampliado y nos dan, ¿ves? Para esta línea que viene por acá, tenemos la profundidad en el río. Esto se hace una batimetría, ¿sí? Se mide la profundidad del río, generalmente se hace con un GPS y una embarcación. Vas sondeando la profundidad del río y vas tirando latitud y longitud. Claro, había entendido que eso lo habían hecho ustedes. No, eso fue un dato externo. Lo que pasa es que inclusive acá no se relevó tanto, o sea, acá hay puntos que ya cuando nos dan los datos hay alguna interpolación, porque la embarcación no se para justo, va tomando puntos, como decía Alejandro, acá hubo muchos puntos y después se hace una interpolación y un ajuste, y ya ahí nos viene algo nosotros deformado. Pero fíjate acá, voy a ver si le puedo hacer un zoom. ¿Ven? Acá es la zona del vuelco, acá se volcaba, y acá hay puntos hechos. Fíjense que aparecen como curvas de nivel cerradas, ¿sí? Sí, se ven. Bueno, esto es fruto, todos estos puntos no se tomaron, van puntos aislados y después se hace una interpolación para definir curvas de nivel, ¿viste? Topografía, digamos, de topografía, pero como es un río, es la batimetría. ¿Sí? Sí. Acá nos paramos, vamos a poner en esta sesión y vamos levantando puntos a lo largo de esta línea. Y después encontramos el spline en la sesión esa transversal del río. Entonces después entre spline y spline hacíamos otra interpolación y podíamos reconstruir en forma más densa el fondo del río. ¿Sí? Entonces después nos quedaba como si fuera un extruido. ¿Sí? Y ahí hacíamos el mallado en volumen infinito. ¿Sí? Sí. Bueno. Perfecto, gracias, profe. Pero No, no lo entendía. No hay ningún problema. Bueno, ¿qué iba a decir? Mañana, bueno, yo estoy a la 1. ¿Vos, Ángela, vas a dar práctica, consulta? Perdón. Sí, calculo que a la 1 voy a estar con vos, Alejandro. Iba a estar a las 10 y hay una reunión de básicas, estoy en la comisión de básicas y me llamaron ayer. Así que entonces vamos a estar juntos a la 1. Perfecto. Bueno, lo que a lo mejor cambiamos de plataforma, hoy estábamos hablando con Matías. Bueno, porque tiene mucho lío, está teniendo mucho lío, si a lo mejor habilitamos Google Meet. Mirá, pero yo uso Google Meet en la UTN y viene bien, ¿viste? Sí. Pero yo ayer no pude entrar, entraba y me tiraba afuera o los escuchaba cortados, no. Hoy anduve. ¿Con el Google Meet, Ángel? No, lo que te estaba comentando ayer en la consulta. Con este... Con Google Meet anda más o menos bien. No, porque no sé qué es el problema, viste que a veces compartís y no se ve. Sí. Entonces Matías hoy pensaba en habilitar el Google Meet. Perfecto, Alejandro, quedamos así, vos me mandás el link. No, igual mañana no, hasta después del parcial. Listo. Mañana la consulta la atendemos por esta plataforma. Sí, seguimos igual. Perfecto, Alejandro, quedamos así, después por correo nos comunicamos por el tema del parcialito. Listo, dale, no hay drama. Listo, quedamos así entonces. Bueno, gracias, Ángel. No, por favor, Alejandro. Bueno, Matías, listo. Nos vemos mañana, dale, listo, y después el parcialito. Nos comunicamos entonces, Matías. Listo. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Chao, Matías. Chao, chicos.